Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Zeng dejó a todos en silencio cuando, frente a las cámaras, decidió hablar sin rodeos sobre lo que siente. El actor, conocido por su discreción, eligió esta vez abrirse de una manera directa y sorprendente. Con voz firme, pero al mismo tiempo cargada de emoción, pronunció las palabras que nadie esperaba escuchar en ese contexto. No fue un comentario improvisado, ni un juego con la prensa, sino una declaración con peso. La fuerza de su afirmación se sintió en cada rincón del estudio. Y la frase quedó grabada como un momento inolvidable. El entrevistador, que no parecía anticipar semejante respuesta, quedó impactado por la sinceridad con que habló. La entrevista transcurría de manera normal, hasta que el tema de Mahasin salió a flote. Fue entonces cuando Zeng se inclinó hacia adelante, tomó aire y soltó lo que llevaba dentro. «Me encanta Mahasina», dijo, sin dudar, sin titubear. En ese instante, todo cambió en la atmósfera. No era un actor respondiendo, era un hombre expresando su verdad. Las cámaras captaron su expresión, y la audiencia notó un brillo distinto en sus ojos. Era una mirada que confirmaba que sus palabras venían desde lo más profundo. Nada parecía forzado ni planeado. Todo surgía de forma genuina. Esa autenticidad marcó la diferencia. Porque en un mundo donde muchas veces las declaraciones suenan vacías, aquí había vida. Aquí había sentimiento real. El público presente no pudo evitar una reacción inmediata. Algunos se miraron sorprendidos, otros sonrieron con complicidad. El momento se convirtió en un suspiro colectivo, como si todos entendieran que presenciaban algo único. Nadie interrumpió sus palabras, todos dejaron que la confesión se asentara. Era un instante que necesitaba silencio para ser asimilado. Y ese silencio lo hizo aún más poderoso. La entrevista tomó un giro inesperado a partir de esa confesión. Las preguntas posteriores parecían pequeñas frente a la magnitud de lo dicho, porque cuando alguien declara lo que siente de esa manera, el resto queda en segundo plano. Cada respuesta que dio después estaba teñida por esa verdad que ya había revelado. El entrevistador intentó mantener el hilo, pero la audiencia solo pensaba en esa frase. Todo lo demás se volvió un detalle menor. La frase de Zeng no solo fue noticia, también fue un mensaje. Un mensaje que trascendía más allá de la pantalla y que llegaba a los corazones de quienes lo escuchaban. Era una prueba de que la sinceridad siempre tiene un impacto mayor que cualquier estrategia. No fue un recurso mediático, fue una confesión íntima expuesta al mundo. Y eso es lo que la hizo tan potente. Su voz cargaba esa vibración única de quien no tiene nada que ocultar. Mahasin no estaba presente en la sala, pero de algún modo su presencia se sintió en cada rincón. Como si las palabras de Zeng la invocaran en el aire. La gente se imaginaba su reacción, su sonrisa, sus emociones al escuchar semejante declaración. Ese poder de evocación es lo que tiene una confesión verdadera, convierte a la persona ausente en protagonista. Y ella, aunque lejos, se volvió parte central de ese instante. Los seguidores en redes sociales reaccionaron con rapidez. En cuestión de minutos, la frase se volvió tendencia, repetida una y otra vez en comentarios, titulares y publicaciones. Los fans se dividieron entre sorpresa y alegría, pero todos coincidieron en algo. Fue un momento histórico. La confesión generó debates, pero también celebraciones. Porque el amor, cuando se dice así, no deja espacio a la indiferencia. La autenticidad siempre conmueve. La fuerza de lo dicho también dejó en claro una cosa: Zeng ya no quería esconder lo que siente. Durante meses, se había mantenido reservado, respondiendo con evasivas. Pero esta vez, decidió romper el silencio y mostrar el corazón. Lo hizo en el escenario menos esperado, con la crudeza más pura, Y esa valentía se convirtió en su mayor triunfo. Porque mostrarse vulnerable es, en realidad, un acto de fortaleza. El impacto de esta declaración se sentirá durante mucho tiempo. No es un comentario que pueda olvidarse en unos días,
sino un momento que quedará en la memoria colectiva. Cada vez que se hable de él, esta confesión será recordada. Y cada vez que se hable de ella, esta frase resonará como un eco. Es la naturaleza de las palabras verdaderas, duran más de lo que se espera. Y se convierten en parte de la historia. Punto. Lo más interesante es que, en su simpleza, la frase lo dijo todo. 3 palabras bastaron para abrir una ventana a sus emociones más profundas. No necesitó adornos, ni largas explicaciones, ni metáforas rebuscadas. Solo un "me encanta Mahasin", tan claro como el agua. Esa claridad es lo que la hizo tan poderosa como descontada. Y esa simplicidad es lo que la vuelve inolvidable. Los especialistas en comunicación coincidieron en que lo más fuerte de la confesión fue su espontaneidad. Nadie lo obligó, nadie lo empujó a decirlo. Fue un impulso natural, surgido de la emoción del momento. Esa espontaneidad es lo que conectó con la audiencia. Porque el público siempre reconoce cuando algo es real. Y en este caso, no hubo duda alguna. Fue un acto de verdad. Algunos incluso describieron el momento como cinematográfico. Un actor revelando en la vida real lo que tantas veces interpreta en ficción. La frontera entre personaje y persona se desdibujó de golpe. ¡Pum! Y lo que emergió fue un hombre, con todas sus emociones al descubierto. Esa humanidad lo acercó más al público. Porque todos, de una u otra forma, la entrevista continuará siendo analizada, pero ninguna lectura podrá igualar la fuerza de lo que ocurrió en vivo. Porque lo esencial no está en los titulares ni en los resúmenes, sino en la vibración de ese instante. Quienes lo vieron en directo saben que fue irrepetible. Y quienes lo escuchen después sentirán el eco de esa emoción. Esa es la magia de la verdad cuando se pronuncia en voz alta. Las consecuencias, sin duda, irán más allá de lo inmediato. Su relación con Mahasin será vista ahora bajo una luz diferente. El público estará pendiente de cada gesto, cada interacción, cada señal. Porque una confesión así no pasa desapercibida. Abre nuevas lecturas, nuevas expectativas y nuevas emociones. Es un punto de inflexión. Y nada volverá a ser igual después de él. Los más cercanos al actor comentan que llevaba tiempo con esa verdad en el pecho. Que necesitaba soltarlo en el momento adecuado. Y que al fin encontró la ocasión perfecta. No importó si fue planeado o no, lo cierto es que lo dijo. Y al decirlo, cambió todo a su alrededor. Porque la verdad siempre tiene el poder de transformar. Y aquí lo demostró de manera contundente. La frase también deja una enseñanza clara. No hay que esperar demasiado para expresar lo que se siente. El tiempo puede desgastar, pero la verdad siempre alivia. Senk lo demostró al pronunciar esas palabras con decisión. Era como liberarse de un peso que había cargado en silencio. Y esa liberación se sintió en su rostro, en su tono, en su mirada. Fue un acto de sanación. Los fans seguirán comentando, los medios seguirán analizando, pero lo esencial permanecerá intacto. Esa esencia es la emoción pura que transmitió. Una emoción que no necesita ser explicada, solo vivida. Y esa vivencia quedará en la memoria colectiva. Porque todos recuerdan el instante en que un hombre dijo lo que realmente sentía. Y lo dijo de frente, sin miedo. El tiempo podrá matizar las interpretaciones, pero la fuerza del momento no se borrará. Lo que comenzó como una entrevista rutinaria, se transformó en un evento inolvidable. Nadie esperaba que la conversación tomara ese rumbo. Y sin embargo, ocurrió. Así funcionan las verdades, llegan cuando menos se espera. Y cuando llegan, cambian todo. La belleza de esta confesión no estuvo en su espectacularidad, sino en su sencillez. 3 palabras que derribaron cualquier muralla de silencio. 3 palabras que revelaron un mundo interior. 3 palabras que marcaron un antes y un después. Esa es la magia de lo simple, decir mucho con muy poco. Y en este caso, lo poco se volvió enorme. La historia de este momento seguirá repitiéndose una y otra vez. En titulares, en redes sociales, en conversaciones privadas. Todos hablarán de lo mismo, de cómo un hombre decidió hablar con el corazón.
Ese relato se convertirá en parte de la memoria popular. Y cada repetición será una confirmación del poder de la sinceridad. Porque lo verdadero nunca se desgasta. Queda claro que lo dicho no fue un impulso pasajero, sino un reflejo genuino de su sentir. La manera en que lo expresó lo dejó fuera de toda duda. El eco de sus palabras resonará no solo en la audiencia, sino en su propia vida. Domo, un penoso que perdió se son capieza de la muerta. Porque al confesarlo públicamente, se liberó. Y al liberarse, encontró un nuevo inicio. Esa es la fuerza de un acto honesto. Al final, lo que todos recuerdan, es la frase que lo cambió todo. Me encanta Maasin. Al uso, como Monsieur Seransen. Una confesión simple, pero cargada de intensidad. Un instante que rompió el silencio y abrió una puerta nueva. Un momento que se quedará en la memoria colectiva por mucho tiempo. Porque en esas palabras había verdad, y la verdad siempre prevalece. Y así quedó demostrado. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.